Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de análisis de datos con R y RStudio. En este vídeo vamos a tratar un tipo de análisis que se utiliza muy profusamente y no es otro que el análisis clúster o análisis clúster, porque está castellanizado ya, ¿no?, el nombre. Bien, ¿en qué consiste este tipo de análisis? Bueno, aquí tenemos el material escrito, la práctica escrita que acompaña, que acompaña a este vídeo y pues como dice aquí, este análisis trata de clasificar individuos o casos asignándolos a grupos homogéneos, de modo que cada grupo o conglomerado clúster contenga los casos que son más parecidos entre sí, en términos de una serie de variables que llamamos variables clasificadoras. En cambio, los grupos contienen casos que en general son muy diferentes a los del resto de grupos, de acuerdo con estas variables clasificadoras que consideramos. El proceso de determinación de los grupos, conglomerados o clústeres, se pueden llamar de varios modos, es el siguiente. Se parte de un conjunto n de casos y para cada uno de ellos se cuenta con el valor de m variables clasificadoras. Se establece una medida de distancia que cuantifica lo que dos casos se parecen o se diferencian, considerando en su conjunto los valores que poseen en cada una de las variables clasificadoras. Según esta medida de distancia global, pues se crean grupos, conglomerados o clústeres con los casos que poseen entre sí una menor distancia. Para formar estos grupos existen dos enfoques principales, que son los métodos jerárquicos o jerarquizados y los métodos no jerárquicos. Utilicemos el método que utilicemos, el resultado es que los individuos quedan, o los casos, quedan segmentados en diferentes grupos, conglomerados o clústeres. Y entonces nos queda una etapa que es la de la caracterización de estos clústeres o grupos. ¿De acuerdo? Tenemos que comparar unos con otros para extraer conclusiones que nos aporten valor. Bien, hay muchas distancias o tipos de distancias, medidas de distancia entre casos que se pueden aplicar. Ya conocemos una distancia un tipo de distancia que se podría aplicar. La hemos usado para la identificación en otros vídeos, para la identificación de outliers cuando tenemos varias variables en el análisis, que es la distancia de Mahalanobis. La podríamos utilizar. No obstante, una distancia muy extendida, la más extendida en el análisis clúster o clúster, es la distancia euclídea. ¿Vale? La distancia euclídea. Bien, aquí tenéis la fórmula de la distancia euclídea, ¿de acuerdo? La distancia entre un caso y un caso y', pues será la suma de las diferencias al cuadrado que mantienen los dos casos para cada una de las variables. Entonces tomaríamos la primera variable clasificadora, valor que toma en el caso y, valor que toma en el caso y'. Se restan,
para evitar compensación de signos, esa diferencia se eleva al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, segunda variable clasificadora, valor que toma en el caso i, valor que toma en el caso i'. Se restan para ver la diferencia que hay. Se elevan al cuadrado para evitar compensaciones de signos. Y así se hacen con todas. Luego todas estas diferencias al cuadrado se suman. Y al final, para tener una cifra, una medida más manejable, pues se hace la raíz positiva. ¿De acuerdo? Y eso sería la distancia euclídea que mantienen el caso i y el caso i' respecto a las m variables clasificadoras. Esta distancia tiene un problema, como muchas otras, y es que es muy sensible a la escala de las variables clasificadoras. Si la escala de una variable clasificadora pues está en miles de euros y la escala de otra variable clasificadora pues está en kilos, eso al final puede hacer que diferencias que podría parecernos enormes en algunas variables sean en realidad muy pequeñitas, y lo contrario, que diferencias en los valores de una variable que nos pueden parecer pequeñas, en realidad, según la escala de esa variable, pues sea una distancia gigantesca. ¿Qué se hace? Pues que al final, para que todas las variables, digamos, tengan el mismo peso, se utilizan las variables en sus versiones tipificadas, ¿vale? Es decir, que no vamos a trabajar con los datos tal y como nos vienen, sino que previamente vamos a tipificar las variables. Otra cosa que es necesario saber es que aquí nosotros vamos a trabajar con variables métricas, en escala métrica, numéricas, pero es posible hacer clúster con variables atributos en escala nominal u ordinal, e incluso clúster con ambos tipos de variables, métricas y no métricas, ¿de acuerdo? Aunque nosotros nos vamos a centrar en el caso en el que todas las variables son métricas. Bien, ¿cómo agrupamos los casos una vez tenemos la distancia de cada caso con todos los demás? ¿Cómo formamos los grupos? Bueno, pues hemos dicho que hay dos enfoques, el jerárquico y el no jerárquico. Nos vamos a ocupar en este vídeo de los métodos jerárquicos, ¿de acuerdo? En estos métodos jerárquicos, ¿qué hacemos? Pues se van formando sucesivamente grupos como agrupación de otros grupos precedentes, hasta llegar a un único grupo que recoge a todos o engloba a todos los individuos. De manera que formamos un proceso de tipo piramidal, una estructura piramidal. ¿De acuerdo? Partimos de n grupos de un caso y vamos agrupando primero los casos con otros y luego casos con grupos o grupos con otros grupos precedentes, hasta llegar al final del proceso a un único grupo que contiene los n casos. Bueno, también existen métodos jerárquicos descendientes, ¿no? Que sería lo contrario, partir de un único grupo que contiene todos los casos e ir desagregando casos del grupo principal. ¿De acuerdo? Es ir deshaciendo el grupo principal hasta llegar a n grupos de un caso. ¿Vale? Eso sería la estructura descendente. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos a aplicar una estructura, un método ascendente. Partimos de muchos grupos de un caso y llegamos a un gran grupo que contiene todos los casos.
Los métodos jerárquicos suelen aplicarse cuando tenemos un número reducido de casos. Y también cuando nuestro objetivo pasa por crear una estructura de grupos que recojan a todos los casos. Es decir, incluyendo también a los outliers. Es decir, que ningún caso se quede fuera del análisis. De hecho, vamos a comprobar en nuestra práctica que los métodos jerárquicos de análisis clúster y el clúster en general se puede considerar como una técnica de localización de outliers, ¿de acuerdo? Y también puede emplearse cuando se desconoce a priori el número de grupos que debemos formar. Esta es otra ventaja de los métodos jerárquicos respecto a los no jerárquicos. En los no jerárquicos nosotros tenemos que decir a priori cuántos grupos queremos y no siempre tenemos esa información. En cambio, con los procedimientos jerárquicos vemos cómo sucesivamente se van haciendo grupos mayores mediante la reagrupación de grupos precedentes, de modo que luego en ese proceso podemos parar a cierta altura y quedarnos con los grupos que en ese momento se habían formado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué métodos jerárquicos hay? Pues hay bastantes. Entre los más extendidos está el método del vecino más cercano, en el cual la distancia que se considera entre dos grupos de casos es la distancia entre sus elementos más próximos. El método del vecino más lejano, que hace lo contrario. ¿Cuál es la distancia entre dos grupos? Pues la distancia que mantienen los dos elementos, uno por cada grupo, o los dos casos, uno por cada grupo, más lejanos entre sí. Luego, por ejemplo, está el método de Ward, que es el que nosotros vamos a usar en la práctica. Es un método muy extendido. ¿Qué grupos unimos? Pues los grupos que dan lugar a otro grupo mayor cuyos casos tienen una menor suma de los cuadrados de su distancia respecto al centro de ese nuevo grupo. Es decir, minimizan la varianza interna. Entonces este método se utiliza mucho porque crea grupos muy compactos, muy homogéneos, porque siempre busca grupos que internamente tienen una varianza mínima. Y luego existen otros métodos, el de la vinculación intergrupos, el de la vinculación intragrupos, etc. ¿Cuál elegir? Pues como dice aquí en el texto, la cuestión no es fácil de resolver y no tiene por qué tener una única respuesta. De hecho, una de las críticas que se puede hacer al análisis clúster o clúster es que no convergemos muchas veces a una única solución, sino que cada método proporciona una solución propia y diferente al del resto. Entonces, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues no es fácil de responder, o quizá es que no haya un modelo de agrupación óptimo. Como os he dicho, en la práctica, ¿qué se hace? Pues que cuando se utiliza un método jerárquico, un buen candidato es el método de Ward, por lo que ya he comentado de que crea grupos muy homogéneos internamente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el caso práctico que vamos nosotros a realizar en esta práctica? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer en esta práctica es, suponemos que hay una agencia de transporte de mercancías interplanetaria
que es como dice aquí, un organismo dedicado a estudiar el funcionamiento del sector, ¿de acuerdo? Y del transporte de mercancías interplanetario o interestelar, ¿no? Y entonces esta agencia suele realizar una actividad, que es realizar un informe en el que analizan 25 empresas de acuerdo o en términos de el índice de fidelidad de los clientes, que era la variable IFIDE, que ya hemos visto en algún otro vídeo. El indicador o índice de diversificación del negocio, IDIVERSE. Y el índice de digitalización de la compañía, IDIG. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estas son nuestras tres variables clasificadoras. Ya las hemos usado en otros vídeos para otras técnicas. Y en función de estas tres variables clasificadoras, nosotros vamos a segmentar el grupo de las 25 empresas que tenemos para realizar el estudio, ¿vale? ¿Cuántos grupos? No lo sabemos a priori. Cuando apliquemos el método de agrupación que sea, que va a ser el de WAR, pues estudiaremos una herramienta gráfica que se llama dendrograma y valoraremos qué cantidad de grupos podría estar bien seleccionar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la investigadora que lleva a cabo este estudio en esta práctica, ¿no? Y aquí nos viene otra cosa que ya hemos visto. Vamos a necesitar dos paquetes de R que no están en el repositorio CRAN, que es el repositorio, digamos, oficial. Bien, estos dos paquetes, ya los hemos instalado en otros vídeos, pero los recuerdo. Son dos paquetes que están en el repositorio GitHub, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, si no los tenemos instalados ya de otras prácticas, es instalar, si no lo tenemos, el paquete de CRAN que se llama DevTools, ¿vale? Y eso es simplemente abriendo RStudio y escribiendo en la consola install packages o packages DevTools, ¿vale? Bien, eso si no tenemos instalado el paquete DevTools. Si lo tenemos ya activado o cuando lo instalemos, simplemente lo activamos poniendo en la consola Library DevTools y dando a Enter, ¿vale? Y ya tocaría descargar e instalar los dos paquetes que os he dicho que nos provee GitHub, que son los paquetes MatDataTools y MatMultivar. Entonces, para descargar e instalar, si no lo tenemos ya el MatDataTools, pues tenemos que escribir en nuestra consola toda esta línea, DevTools, install-github y luego entre comillas esta ruta, que es la ruta donde está el paquete en GitHub, ¿no? Tekel71 /R4Economics /packages /MatDataTools. Y lo mismo, le damos a Enter, se instala. Y lo mismo hacemos con el paquete MatMultivar. Pues lo único que cambiamos es la ruta, el final de la ruta, que es MatMultivar. ¿De acuerdo? Bien, más cosas que tenemos que preparar. Vamos a suponer que, como siempre, trabajamos dentro de un proyecto que hemos creado previamente. Yo ya he creado un proyecto en RStudio que lo he llamado Cluster, ¿de acuerdo? Al crear el proyecto ya sabéis que en
alguna localización de nuestro ordenador o de un disco externo, de lo que sea, se va a crear o vamos a tener una carpeta de proyecto que se llama igual, se llama cluster. Bien, dentro de esa carpeta del proyecto cluster, esa carpeta que se llama cluster también, tenemos que depositar los dos ficheros que os hemos proporcionado en el curso, que es un script llamado clusterlite.r, que es la extensión de los scripts de R, ¿de acuerdo? Que es, como ya os he dicho en varias ocasiones, es un archivo de texto plano, ¿de acuerdo? Que puede ser editado en el editor de RStudio, pero también en el bloc de notas, por ejemplo. Y luego, el archivo de Excel llamado interestelar 25-25XLSX, ¿vale? Bien, y ahí van a estar los datos con los que vamos a trabajar. Bueno, antes de seguir con este documento, que lo tenéis, es la práctica escrita, pues vamos a ver lo que hemos estado diciendo. Vamos a suponer que eso sí, que ya hemos instalado los paquetes que nos hace falta. Si son Mat Multivar y Mat Data Tools, pues ya lo sabéis que, como hemos hecho hace un momentito, como hemos indicado, los hemos instalado a partir del repositorio GitHub. Y si hace falta instalar algún paquete más porque no lo tenemos todavía instalado, pues los instalaremos de CRAN, ¿de acuerdo? Que es mucho más fácil. Bien, también, como digo, he creado ya el proyecto Cluster. Entonces, ese proyecto ha supuesto también el tener una carpeta de proyecto que se llama Cluster, ¿vale? Aquí la tenemos, en mi caso está aquí, ¿de acuerdo? Dentro del disco D, carpeta MAE, subcarpeta R, subcarpeta cluster, que es la carpeta de proyecto. Y dentro, pues he depositado el script clusterlite e interestelar 25, nuestros datos. Bien, también tiene aquí un PDF que no hace falta para hacer la práctica, que es la práctica en escrito, el documento que os he estado mostrando hace un momento. Y luego tenemos este pequeño archivo que lo que nos dice es que esto es una carpeta del proyecto DR Cluster, ¿vale? Precisamente, si hacemos doble clic en este archivo, se va a abrir RStudio y automáticamente, como veis arriba a la derecha, vamos a estar ya dentro del proyecto Cluster. Veis abajo a la derecha en la pestaña Files como lo que está aquí son los archivos precisamente que hay dentro de la carpeta del proyecto Cluster y que se llama también carpeta Cluster, ¿vale? Esta carpeta la podemos ver desde Windows por fuera y los mismos elementos desde el propio RStudio, ¿vale? Bien, antes de seguir también vamos a hacer algo y es que os voy a mostrar brevemente los datos desde el Excel. Puedo irme aquí y abrir el Excel, ¿de acuerdo? Desde el propio RStudio. Tiene, como ya sabéis y hemos hablado muchas veces, tres pestañas, una con un aviso de inicio, otra con las variables que tenemos en nuestra base de datos y otra que es donde están los datos que queremos importar. Veis que tiene 26 filas porque son 25 empresas, ¿de acuerdo? 25 empresas. Esas 25 empresas cuyo nombre está en la columna A. Y bueno, luego están todas las variables de nuestra base de datos para cada empresa. Ya hemos dicho que a nosotros nos van a interesar IDIG, IDiverse e IFIDE, ¿vale?
pero hay muchas más para cada empresa. También fijaos en una cosa, hay algún dato faltante en el que hemos dejado o en el que se ha dejado en blanco la celda. Vale, ahí no hay que hacer nada. Cuando encuentre una celda vacía, R al importar dirá, eso es que no hay dato en este caso de costop, la variable costop para la empresa Cajic Freight Lines, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay otras ocasiones como esta en la misma empresa en la que la empresa ve mal no tiene dato, pero en lugar de dejar la celda en vacío, pues hemos puesto un texto, n.d. Bueno, este tipo de textos que nos indican en el Excel que no hay dato, esos sí hay que ponerlos en un argumento de la función que vamos a usar para importar todos los datos, para que se sepa que esto quiere decir también que hay un NA, no datos, igual que aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo hemos visto en otros vídeos, pero os lo recuerdo. También os recuerdo que tenemos que cerrar el Excel para importar. ¿De acuerdo? Si no, nos dará un error. Y que el Excel tiene que estar en la carpeta del proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, pues vamos a preparar nuestros datos. Lo primero es abrir el script donde están todas las instrucciones de la práctica que vamos a seguir. Vamos a abrir el script, como digo, que se llama clusterlite.r. Simplemente podemos pulsar aquí y se abre el editor de scripts arriba a la izquierda en una ventana y podemos ejecutar todas las líneas del script, todas las instrucciones e incluso ir modificándolas, añadiendo, borrando el script. ¿De acuerdo? Bien. Hay una primera línea, la 5, que ya sabéis que es para limpiar la memoria, el Global Environment, caso de que hubiera aquí distintos elementos u objetos, porque hemos estado trabajando ahora mismo, por ejemplo, en otro script del mismo proyecto. Y se quedan ahí pues los objetos que hemos creado, data frames, etc. Bueno, para borrarlo todo y no confundirnos unos elementos de un script con otros, pues podemos dar a esta línea rmslist igual ls paréntesis vacío para borrar todo lo que pudiera haber aquí. ¿Vale? Lo he ejecutado, aunque como no había nada, pues parece que no ha hecho nada. Bien, ahora vamos a cargar los paquetes que nos van a hacer falta para la práctica. ¿De acuerdo? Son los paquetes MathDataTools, que es uno de los que nos hemos bajado de GitHub, MathMultivar, que también nos lo hemos bajado de GitHub, Deplir, que es un paquete muy famoso que pertenece a lo que se llama el Tidyverse y que está pensado para trabajar con manipular data frames y que nos hemos instalado desde CRAN, el repositorio oficial de R. Y luego GTExtras, que es otro paquete que nos ha proporcionado CRAN. Ya sabéis que para instalar un paquete de CRAN no hay que hacer todo lo que hemos hecho con GitHub, sino que simplemente nos vamos a la ventana inferior derecha, a pestaña paquetes o packages, pulsaríamos en instalar y daríamos aquí el nombre del paquete que queremos instalar, por ejemplo Deplir, ¿vale? Como yo ya lo tengo instalado en mi máquina, pues le voy a dar a cancelar. Bien, si tenemos todos los paquetes instalados en nuestra máquina, eso solo se hace una vez, pues ya simplemente lo que podemos hacer para poder usar todos los elementos, funciones, etcétera, que contiene el paquete es activarlo. Entonces vamos a activar todos estos paquetes. Sombreamos el código con los library correspondientes, o library, y hacemos run. ¿De acuerdo? Aquí salen muchos mensajes en rojo, pero ninguno es de error.
Bien, vamos a importar ya nuestros datos. Para hacerlo vamos a utilizar una función del paquete mathDataTools que se llama mathfexcel, ¿de acuerdo? Esta función lo que hace es abrir el Excel que le digamos, en la hoja del Excel que también le digamos, y traer o importar a un data frame los datos que se encuentra. Sabiendo que si las celdas están vacías, eso es que no hay dato. O si las celdas contienen estos caracteres, n punto de punto, en este caso, pues también indicaría que en esa celda no existe dato. Bueno, el data frame que va a servirnos para acoger a todos los datos del Excel, pues decimos que se llame datos y por eso tenemos que hacer una asignación, ¿de acuerdo? Hacemos run y aquí tenemos un data frame que se llama datos y que contiene 25 casos de 28 variables. Si pulsamos por aquí los veremos en una pestaña que aparece en la ventana superior izquierda. ¿Veis? Aquí ya sabéis que una de las cosas que hace un poco especiales la función mathfexcel es que la primera columna que hay en el Excel, que era una variable que se llamaba name, una columna que se llamaba name o nombre, y ponía el nombre de los casos, pues lo trata dejando de ser una variable y poniéndolo como el propio nombre de los casos, de las filas. Por eso aparece en una columna en gris y sin nombre de esa columna, sin cabecera. ¿Vale? Es como en el Excel, que las filas las llama 1, 2, 3, 4, etc. Pues aquí la llama Hyperion, Chakotay, IOSTAR, etc. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el resto de columnas que sí se transfieren como variables, tanto métricas como pueden ser atributos, por ejemplo, fjur. Y luego veis cómo las celdas donde en el Excel estaban en blanco o ponía n punto de punto, ahora vienen como celdas NA en las que no hay dato. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a seguir adelante. También recordaros que mathfexcel, a la vez que importa los datos en un data frame, proporciona un summary de ese data frame en la consola, que es eso es un resumen de las variables que hay en el data frame, ¿vale? Que tiene esta pinta. Si las variables son métricas, pone ciertas medidas como la media, la mediana, máximo, mínimo, primer y tercer cuartil, si hay algún no dato, etc. Y si son variables alfanuméricas, atributos, factores, pues solo pone la longitud, ¿vale? Es decir, el número de casos que hay. Bien, ahora sí, vamos a seguir. La siguiente etapa que vamos a realizar es de preparación de estos datos. La primera parte de la preparación va a ser seleccionar y llevar a un data frame más pequeñito, más manejable, solo las variables que vamos a usar en nuestro análisis. Entonces podemos llamar a ese nuevo data frame más manejable, más pequeñito, pues como queramos. Yo le he puesto selección. Ponemos asignación, porque ese nombre selección lo vamos a llenar de algo, en concreto de un data frame con datos, ¿no? Va a ser un data frame con datos. Entonces decimos, ¿cómo se va a crear selección? Pues tomamos
el data frame datos. Y ahora usamos el operador pi, que ya sabéis, porcentaje mayor porcentaje, que quiere decir, con esto anterior, ahora vamos a hacer esto que viene a continuación. Es decir, con el data frame datos, ahora vamos a hacer lo siguiente, y es aplicar la función select. La función select es una función del paquete de Plir que lo que hace es escoger las columnas de un data frame que queramos, ¿de acuerdo? Que especifiquemos. Bien, pues decimos select y entre paréntesis las columnas que especifiquemos, que van a ser nuestras tres variables, IDiverse, IFIDE e IDIG. Índice de diversificación, índice de fidelidad o de fidelización e índice de digitalización, ¿vale? Si hacemos run o run a estas dos líneas, que en el fondo es una sola línea, lo de select lo podríamos poner aquí a continuación, lo que pasa es que el operador pipe nos da la oportunidad de seguir escribiendo abajo. Bueno, pues si ejecutamos este bloque, digo, pues fijaos cómo se crea un data frame selección que tiene también 25 observaciones, nuestras 25 empresas de transporte interestelar, pero que solo tiene tres variables, ¿vale? IDiverse, IFIDE e IDIG. Vamos a trabajar con el data frame selección porque en nuestro análisis cluster solo vamos a usar esas tres variables, las demás no las necesitamos para nada. Bueno, la siguiente línea ya la hemos utilizado en otros vídeos. Consiste en utilizar la función gt-plt-summary. ¿Para qué sirve esa función? Esa función pertenece al paquete gt-extras y lo que hace es proporcionarnos una tabla en la que se resume de un modo más bonito las variables que contiene nuestro data frame. Bien, para guardar esa tabla en memoria, pues nosotros tenemos que asignarle a la tabla un nombre. Por ejemplo, yo he puesto selección de fgraph. Asignación a ese nombre ¿de qué? Pues del resultado de gt-plt-summary selección, que es una tabla. ¿De acuerdo? Hacemos run y veis cómo sale aquí. Selección de fgraph dice que es una lista de 17 elementos. Bueno, esa lista con 17 elementos al final lo que nos da es una tabla que se llama selección de fgraph. Si ponemos aquí el nombre y hacemos run, o si lo ponemos directamente el nombre de esa lista o esa tabla en la consola, podríamos hacer aquí selección de fgraph, damos a enter, pues ahí tenemos nuestra tabla con IDiverse, IFIDE y IDIG, la tabla que resume al data frame selección. Las tres variables son índices y, como veis, son variables métricas, por lo tanto esta función nos proporciona los histogramas. Luego nos dice que no hay datos perdidos, no hay missing values en ninguna de las variables, 0% de missing. Luego nos proporciona la media de cada variable para las 25 empresas, la mediana y la desviación típica. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos algo también importante y es que no hay missing values. ¿De acuerdo? Precisamente eso sería lo siguiente que tendríamos que tratar. Ver si tenemos en las variables que vamos a usar casos en las que sin dato, ¿vale? Missing values. Bien, ya sabemos que no hay, lo acabamos de ver, missing 0%, pero de todas maneras, de repaso vamos a aplicar la función matmv, que lo que hacía era detectar precisamente los casos con missing values en
el data frame que le digamos, en nuestro caso selección. Hacemos run. Recordad que se creaban dos cosas. Uno, un data frame que era igual al de partida, pero eliminando los casos que contienen missing values en alguna de las variables del data frame. Aquí ese data frame nuevo, que es el nombre del original al que se le añade SM, pues veis que tiene las 25 observaciones, es decir, es una copia exacta de selección. ¿Por qué? Porque no había nada que eliminar, no había ningún caso con missing values. Y también sabéis que se creaba una lista que se llamaba selección SM info con dos elementos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, dos elementos que era un gráfico que se llamaba BISMIS y una tabla que aquí ya no nos aparece directamente. ¿Por qué? Pues porque esa tabla nos mostraba los casos en los que había missing values. Y como no hay ninguno, pues no se ha generado la tabla. ¿De acuerdo? La tabla, aquí la tenemos, se llamaba tabla NA, pero en este caso, repito, no se ha generado. El gráfico sí se ha generado, se llamaba gráfico BISMIS. Si nos ponemos aquí, pues ya sabéis, hacemos selección SMInfo, que es la lista que se ha generado ahora mismo, con la función matmv, dólar, objeto, gráfico BISMIS, que es un gráfico. Damos a run. Y aquí está el gráfico BISMIS, que es también muy obvio y no aporta información. Lo único que nos dice es que para cada una de nuestras tres variables no hay ningún caso al que le falte dato. Por eso no hay ninguna línea negra. ¿De acuerdo? Bien. Y si nosotros intentáramos sacar de la lista, pusiéramos dólar y el nombre de la tabla con los casos que tienen algún missing value, pues ya hemos visto que ni siquiera se ha generado. Si le damos aquí run, sale null en la consola. No tenemos esa tabla. ¿Por qué? Porque no había ningún caso con missing values. Bien, aunque el data frame creado, selección SM, es exactamente igual que selección, puesto que no había ningún caso con missing value, vamos a utilizar selección SM. ¿Por qué? Pues para que este código lo podáis usar, el código que viene después, en el momento en el que tengamos algún data frame en el que sí hay un caso con missing values, ¿vale? Pero el resultado es el mismo. Recordad que estamos hablando de dos data frames, selección y selección SM, que son exactamente iguales. Lo siguiente que vamos a ver es identificar los outliers, los casos que tienen un valor atípico o en iDiverse o en iFIDE o en iDig o en dos de las variables o en las tres, ¿de acuerdo? Bien, como ya vimos en los vídeos dedicados al análisis de componentes principales, vamos a usar la función Mathauth-Mahalanobis. ¿Qué hacía Mathauth-Mahalanobis? Pues primero resume los valores de las tres variables en uno solo, que es lo que llamamos el valor de la distancia de Mahalanobis, que es como una especie de media ponderada de los valores de estos tres elementos. ¿De acuerdo? Bien, de esas tres variables. Eso es lo que hace esta función. Y luego somete a la nueva variable que guarda las distancias de Mahalanobis de cada empresa, de cada caso, la somete a un procedimiento de análisis
y detección de outliers basados en el gráfico de caja. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a aplicar entonces Matout-Mahalanobis a nuestro DataFrame selección SM, o podríamos hacerlo al DataFrame selección y obtendríamos el mismo resultado. Bien, damos a Run y veis cómo se ha creado dos elementos. Uno, un DataFrame que se llama selección SMSO, ¿vale? Y fijaos que tiene 21 observaciones. Se han eliminado 4 respecto a selección SM o a selección. Veis que ha creado un DataFrame que se llama selección SMSO, que tiene 21 observaciones, 4 menos que selección SM o que selección, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Matout lo que hacía, Matout-Mahalanobis, es crear un nuevo DataFrame con las mismas variables que el DataFrame de entrada, selección SM, y los mismos casos, pero eliminando los casos considerados outliers, que entonces son 4, ¿de acuerdo? Bien, nosotros en esta práctica no nos vamos a deshacer de los casos outliers. Hemos dicho que vamos a hacer un análisis clúster en el que vamos a intentar segmentar el grupo de 25 casos. Es decir, no queremos eliminar ninguno, sino clasificar todos en grupos, los 25 casos. Precisamente, si todo sale bien, lo que comprobaremos es que el análisis clúster puede ser otro método para detectar outliers, porque si todo sale bien, repito, los outliers se van a ir quedando como grupos de un solo elemento o de dos aislados que se van a agrupar con el resto de grupos en etapas muy tardías del proceso del análisis, del procedimiento de agrupación. ¿De acuerdo? Bien, como no vamos a utilizar ese DataFrame, pues lo que he hecho, selección SMSO, es eliminarlo, ¿vale? Para eso utilizamos una instrucción de R, que es remove, y entre paréntesis se pone el elemento que queremos eliminar, el DataFrame selección SMSO, ¿vale? Damos a Run y veis cómo lo hemos eliminado, así no nos confundimos. Lo que sí hemos dejado es la lista que se crea al hacer funcionar Matout-Mahalanobis, ¿de acuerdo? Esa lista pues es selección SMSO y se le añade la partícula info. Tiene dos elementos, vamos a verlo aquí bien, y los dos elementos es Outliers Table. Eso es una tabla que nos ponía los casos concretos de outliers de acuerdo a la distancia de Mahalanobis, que a su vez es un resumen de los valores que toman en cada caso las tres variables originales. Y luego un gráfico de boxplot, un gráfico de caja, que nos proporciona gráficamente este análisis de outliers, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el boxplot, ¿de acuerdo? Hacemos aquí Run y vemos el gráfico de caja, y ya sabéis que los puntos que quedan por arriba o por abajo son los valores de la distancia de Mahalanobis correspondientes a los casos que podemos considerar outliers.
hay 4 puntos por encima de la caja. Entonces tenemos 4 outliers. No hay ninguno por debajo, que también podría haber outliers. Estos 4 puntos quieren decir que hay 4 casos en los que la distancia de Mahalanobis pues es atípicamente elevada. Y nuestro planteamiento es, tienen un valor de la distancia de Mahalanobis muy elevado. ¿Por qué? Pues porque esos casos en IDiverse o en IFIDE o en IDIG o en 2 de las variables o en las 3 toman valores muy elevados. Eso produce que la distancia de Mahalanobis sea muy elevada también y que quede aquí como un valor atípico. ¿De acuerdo? Esa es la cadena de transmisión. ¿Qué casos se corresponden a estos 4 puntos? ¿Qué casos son los outliers? Pues podemos visualizar la tabla selecciones MSO-info, que es la lista, dólar, y ahora la tabla, que hemos visto que la tabla se llama Outliers Table. Hacemos Run. Y aquí tenemos, son las empresas Chacotay, Cargo, Chacotay Cargo, la empresa IOStar, la empresa Tannhauser y la empresa Home One. Bien, fijaos en una cosa importante. Dentro de los outliers también podemos ver que no las 4 empresas son tan outliers, tan atípicas. ¿De acuerdo? Tenemos 2 empresas, Chacotay y Home One, que tienen una distancia de Mahalanobis muy grande. Por ejemplo, Chacotay destaca en su índice de diversificación, ¿vale? Y también destaca muchísimo en el índice de fidelización de clientes. Como estos índices son muy grandes, eso hace que la distancia de Mahalanobis, que resume las 3 variables, sea muy grande, tan grande que nos informa de que Chacotay es una empresa outlier. Lo mismo pasa con Home One. Home One lo que tiene muy alto, destacadamente alto, es el índice de digitalización. ¿Lo veis? 60. Eso empuja a que la distancia de Mahalanobis sea muy alta. Tan alta que queda como un valor atípico al estudiar las distancias de Mahalanobis de todas las empresas. ¿De acuerdo? Y luego está Tannhauser IOStar Transport, que veis como las distancias de Mahalanobis pues han dado como que son atípicas, pero tampoco son unos valores tan altos como las de sus 2 compañeras. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quedarnos con el nombre de estas empresas porque querremos ver cómo luego quedan clasificadas o agrupadas dentro del análisis clúster. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestros datos preparados. En este caso, lo único que hemos hecho es identificar missing values. Hemos visto que no había ningún caso con missing values, luego no hemos hecho nada especial. Y luego de detectar o identificar las empresas que son outliers, pero no para eliminarlas de nuestra muestra, las incluimos en el análisis, lo único ha sido para saber cuáles son, para comprobar ahora cómo quedan agrupadas en el análisis clúster jerárquico que vamos a realizar por el método de Ward. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a dejar aquí la primera parte de nuestra práctica y en un siguiente vídeo
en una segunda parte, procederemos ya con estos datos a lo que es el análisis clúster en sí, ¿de acuerdo? Obtención de la solución y de los grupos y caracterización de los mismos, ¿vale? Bien, eso lo haremos, como os digo, en un próximo vídeo. Pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.